En el amanecer, ante nosotros se extiende una imponente fortificación que serpentea por el paisaje como una serpiente de piedra. El Limes, la construcción más grande de la antigüedad después de la Gran Muralla China, marcaba los límites del imperio más poderoso de la historia. Los ingenieros romanos crearon una obra maestra de la arquitectura militar que se extendía por miles de kilómetros. Desde Britania hasta el Mar Negro, esta impresionante red de torres de vigilancia, fortalezas y empalizadas protegía el mundo civilizado. Cuando el emperador Augusto trasladó sus legiones al Rin y el Danubio, comenzó la historia del Limes. Lo que inicialmente era solo una línea de empalizadas de madera, se transformó a lo largo de los siglos en un sofisticado sistema defensivo. Los puestos fronterizos fueron estratégicamente elegidos, en alturas con buena visibilidad del territorio circundante, en cruces de ríos y en importantes rutas comerciales. Cada torre podía comunicarse con la siguiente mediante señales de fuego, humo y luz. La precisión del arte romano de la agrimensura se refleja en cada metro del limes. Con asombrosa exactitud, los agrimensores romanos trazaron sus líneas perfectamente rectas a través del paisaje. Equipados con la groma, su instrumento de medición más importante, determinaban la posición óptima de cada torre de vigilancia y cada fortaleza. Las distancias se calculaban de manera que la cadena de señales nunca pudiera interrumpirse. Miles de legionarios y tropas auxiliares llegaron con herramientas y materiales de construcción. Se talaron bosques y se niveló el terreno. Lo que comenzó como un simple sendero se transformó en un amplio camino de control del limes. Los trabajos de construcción estaban perfectamente organizados. Mientras una unidad extraía piedras, la siguiente transportaba el material y una tercera levantaba los muros. La disciplina militar de los romanos se reflejaba también en su arte constructivo. Las torres de vigilancia del limes se alzaban a intervalos regulares. Con 3 pisos de altura, una plataforma para centinelas y fuegos de señales ofrecían una vista perfecta del territorio circundante. Los pisos inferiores servían como almacén y alojamiento para la guarnición. Cada torre era un puesto avanzado autosuficiente, equipado con todo lo que la tripulación necesitaba durante semanas. Entre las torres surgieron, a intervalos regulares, fortalezas, campamentos militares fortificados para unidades más grandes. Estas fortalezas eran como pequeñas ciudades del limes, con barracones, talleres, almacenes e incluso baños. El diseño estandarizado seguía el probado modelo de Naip. Planta rectangular, 4 puertas, calles principales que se cruzaban. Cada soldado sabía exactamente dónde encontrar qué cosa en cualquier fortaleza. Frente al muro del limes se extendía un profundo foso a través del paisaje, un obstáculo adicional para cualquier atacante. La tierra excavada se utilizaba para reforzar el terraplén. Las pendientes se construyeron tan empinadas que eran casi imposibles de escalar. Con la lluvia se convertían en trampas resbaladizas. El foso no era solo un obstáculo, sino también un sistema de alerta temprana. En la corona del terraplén del limes se alzaba una masiva empalizada de madera. Los gruesos postes de roble estaban profundamente anclados en el suelo y afilados en la parte superior. Entre los postes corría un camino de ronda cubierto. La empalizada ofrecía protección contra las flechas y permitía a los guardias patrullar sin ser vistos. A través de estrechas aspilleras podían observar el territorio y, en caso necesario, usar sus armas. Paralela al muro, corría una carretera militar perfectamente construida. Por ella, las tropas y los suministros podían alcanzar rápidamente cualquier punto amenazado. La carretera era la columna vertebral logística del limes. La construcción multicapa con drenaje la hacía transitable independientemente del clima. Los mojones proporcionaban a las tropas información precisa sobre distancias y tiempos de marcha. Frente al limes se extendía una zona cuidadosamente controlada. Aquí se talaba cada árbol, se arrancaba cada arbusto que pudiera ofrecer cobertura a un enemigo. En esta tierra de nadie patrullaban regularmente exploradores romanos. Nada debía acercarse a la frontera sin ser detectado. El terreno despejado ofrecía condiciones de visibilidad óptimas para las guarniciones.
Un sofisticado sistema de comunicación conectaba todas las partes del limes. Señales de humo durante el día, fuego durante la noche. La noticia de un ataque podía transmitirse cientos de kilómetros en cuestión de horas. Cada torre tenía su papel asignado en este sistema. Las guarniciones practicaban regularmente para casos de emergencia, para que cada movimiento fuera perfecto cuando fuera necesario. El limes terminado era más que un muro. Era un complejo sistema de fortificaciones, carreteras y líneas de comunicación, una manifestación pétrea del poder y la organización romana. Esta cortina fortificada no solo protegía el imperio, también lo definía. Aquí terminaba el mundo civilizado de Roma, aquí comenzaba la tierra de los bárbaros. El limes era frontera, símbolo y bastión a la vez. Piedra a piedra, torre a torre, se alza el muro contra el tiempo. Guardias marchan sin descanso, Roma confía en nuestro empeño. Donde la frontera yace, el águila su poder ejerce. Limes, limes, noble frontera, protegiendo Roma entera. Día y noche, vigilando, hasta el alba custodiando. Limes, limes, muro eterno, guardián del imperio nuestro. Fuegos arden en la noche, señales dan el poder. Exploradores cruzan tierras con espada y con deber. Desde montañas hasta el mar, la guardia romana está. En piedra grabado el tiempo, gloria de Roma eternal. 1000 años pueden pasar, el limes ha de durar. Fortalezas construidas con orgullo y con valor. Fosos son los muros altos que ningún enemigo cruzó. Ondea el águila imperial en la frontera sin igual. Limes, noble frontera, protegiendo Roma entera. Día y noche, vigilando, hasta el alba custodiando. Limes, limes, muro eterno, guardián del imperio nuestro. Fuegos arden en la noche, señales dan el poder. Exploradores cruzan tierras con espada y con deber. Desde montañas hasta el mar, la guardia romana está. Guardián del imperio nuestro. En los primeros rayos del alba, el sonido del cuerno del tubicen resuena a través de la fortaleza. Los soldados del limes despiertan a un nuevo día en la frontera del imperio. Antes de que el sol toque el horizonte, comienza su estrictamente regulada rutina diaria. Los hombres se levantan de sus estrechas literas en los barracones.
8 legionarios comparten una habitación, su hogar durante los próximos 25 años de servicio. El aire frío de la mañana se mezcla con el olor del pan recién horneado en las cocinas de la guarnición. Las cohortes se reúnen en la plaza central de la fortaleza para la inspección matutina. El centurión revisa a sus hombres, las armaduras deben brillar, las armas estar en perfecto estado. La disciplina es la columna vertebral del ejército romano. Después de la oración matutina a los dioses de Roma, se leen las órdenes del día. Cada soldado recibe sus tareas específicas: guardia en las murallas, entrenamiento en el campo de ejercicios, mantenimiento de la fortaleza o patrullas en el territorio circundante. La primera actividad del día es el ejercicio físico. Los soldados corren varios kilómetros con todo su equipo. Realizan ejercicios de fuerza y practican movimientos básicos de combate. La condición física es fundamental para la supervivencia en la frontera. Los veteranos dirigen las sesiones de entrenamiento, asegurándose de que incluso los soldados más experimentados mantengan su forma física. No hay excepciones, desde el centurión hasta el último recluta, todos participan en el entrenamiento matutino. Después del ejercicio físico comienza el entrenamiento con armas. Con espadas de madera de doble peso, los soldados practican técnicas de combate. Los instructores gritan órdenes, corrigiendo posturas y mejorando técnicas. El entrenamiento es diverso: combate con espada y escudo, formaciones de batalla, tácticas de unidad. Los soldados practican hasta que cada movimiento se vuelve instintivo, hasta que la unidad se mueve como un solo organismo. Los turnos de guardia son una parte fundamental de la vida en el limes. Desde las torres de vigilancia, los centinelas observan el territorio bárbaro, atentos a cualquier señal de movimiento sospechoso. Cada turno dura 4 horas, y los guardias deben mantener la máxima atención durante todo este tiempo. La comunicación entre torres se mantiene mediante un elaborado sistema de señales, permitiendo que las alertas se transmitan rápidamente a lo largo de la frontera. No todos los soldados están en guardia o entrenando. En los talleres de la fortaleza, los artesanos militares trabajan incansablemente. Los herreros reparan armas y armaduras, los carpinteros mantienen las estructuras de madera, los zapateros fabrican y reparan el calzado militar. Cada legionario tiene una especialidad secundaria, además de sus deberes militares. Esta versatilidad hace que cada fortaleza sea prácticamente autosuficiente, capaz de satisfacer todas sus necesidades básicas. Al mediodía, la rutina se interrumpe para el almuerzo. Los soldados reciben su ración diaria: pan, gachas de cereales, carne si hay disponible, y la famosa posca, una bebida de vinagre diluido que es parte fundamental de la dieta militar romana. Las comidas son momentos de camaradería, donde los soldados comparten noticias y fortalecen los lazos que los mantienen unidos como unidad. La calidad y cantidad de la comida es un aspecto crucial para mantener la moral de la tropa. En el Principia, el edificio administrativo de la fortaleza, los escribas mantienen los registros actualizados. Cada aspecto de la vida militar se documenta meticulosamente: listas de servicio, inventarios de suministros, informes de patrulla, registros disciplinarios. Esta burocracia militar asegura que la máquina de guerra romana funcione con precisión. Los oficiales revisan informes, planifican rotaciones de guardia y gestionan los recursos de la guarnición. Las últimas horas de la tarde se dedican al mantenimiento. Los soldados limpian y reparan su equipo personal, una tarea vital para mantener la efectividad en combate. Las armaduras se pulen, las espadas se afilan, las sandalias se reparan. El mantenimiento se extiende también a las instalaciones de la fortaleza. Las murallas deben ser inspeccionadas regularmente, los sistemas de drenaje limpiados, los almacenes organizados. La eficiencia romana se refleja en cada aspecto del mantenimiento. Después del servicio, los soldados disponen de tiempo libre. Algunos frecuentan las tabernas del Vicus, el poblado civil junto a la fortaleza. Otros escriben cartas a casa, juegan a los dados o simplemente descansan en los barracones.
A pesar de la prohibición oficial de matrimonio, muchos soldados forman familias con mujeres locales. Estas relaciones, aunque no reconocidas oficialmente, son toleradas por los oficiales, que entienden su importancia para la estabilidad emocional de la tropa. Al atardecer, los soldados participan en ceremonias religiosas. Los estandartes de la unidad, considerados sagrados, reciben ofrendas. Las oraciones a los dioses romanos se mezclan con cultos locales, creando una única mezcla cultural característica de la vida en el limes. Los festivales religiosos marcan el calendario militar, proporcionando momentos de celebración comunal que rompen la monotonía del servicio fronterizo. Estos eventos refuerzan el espíritu de unidad y mantienen viva la conexión con Roma. La noche trae sus propios desafíos. Las antorchas se encienden a lo largo de las murallas. Los guardias nocturnos toman sus posiciones. La oscuridad convierte la frontera en un lugar diferente, donde cada sombra podría ocultar una amenaza. Los centinelas mantienen su vigilia silenciosa, intercambiando contraseñas en susurros mientras las patrullas realizan sus rondas. En los barracones, los soldados descansan, sabiendo que mañana comenzará otro día en la eterna vigilancia del limes. Al alba nos levantamos, la trompeta nos despierta, en el limes vigilamos, cada día siempre alerta. 25 años damos a Roma nuestra fuerza, soldados, soldados del limes, firmes en la tempestad, soldados guardias del César, protegiendo sin cesar. En el campo entrenamos, con espada y con escudo, en formación avanzamos, como un ejército mudo, por el imperio luchamos, con honor y sin temor, lejos de casa unidos, camaradas lado a lado, como el fuego encendido, nuestro espíritu templado. La guardia nunca termina, el deber siempre nos llama. Cada noche en la colina mantenemos viva la llama, por Roma y su doctrina, hasta que el alba nos reclama. Soldados, soldados del limes, firmes en la tempestad, soldados guardias del César, protegiendo sin cesar. Soldados, soldados del limes, firmes en la tempestad, soldados guardias del César, protegiendo sin cesar. Los romanos eran maestros de la planificación estratégica.
Antes de colocar una sola piedra, los arquitectos analizaban cada posible ubicación para sus fortalezas con extrema precisión. Los criterios más importantes eran elevación, suministro de agua y visibilidad del territorio circundante. Una ubicación ideal para una fortaleza solía estar en una colina suave, que proporcionaba protección natural, pero no era tan empinada como para dificultar la construcción. La proximidad a un río o una fuente confiable era esencial. Una fortaleza asediada solo podía resistir tanto como duraran sus reservas de agua. Los ingenieros romanos también consideraban la geología del terreno. El suelo debía soportar el enorme peso de los muros y preferiblemente encontrar material de construcción cerca. No era raro elegir antiguos asentamientos celtas o germánicos. Las tribus locales ya habían identificado las mejores posiciones estratégicas. El modelo de naipe de las fortalezas romanas no era una elección arbitraria, sino el resultado de siglos de experiencia militar. El diseño rectangular con sus ángulos exactos permitía una defensa óptima y una organización interna eficiente. Cada soldado sabía exactamente dónde encontrar cada cosa, independientemente de la fortaleza en la que estuviera destinado. La estandarización llegaba hasta el último detalle. El ancho de las calles, la disposición de los edificios, incluso el tamaño de las habitaciones individuales seguía especificaciones precisas. La vía principalis, la calle principal, dividía el campamento en una ciudad alta y baja, mientras la vía praetoria conducía a la puerta principal. Esta estructura clara permitía movimientos rápidos de tropas en caso de emergencia. En el centro de cada fortaleza se alzaba la principia, el cuartel general, flanqueada por los almacenes de grano y equipo. Los barracones estaban dispuestos en bloques, cada uno con su propio patio interior. Esta disposición bien pensada no solo creaba eficiencia militar, sino también una comunidad funcional. Los muros de una fortaleza romana eran obras maestras de la ingeniería. La construcción típica consistía en una capa exterior e interior de piedra, con el espacio intermedio relleno con una mezcla precisamente calculada de mortero, piedras y escombros. Esta construcción hacía que los muros fueran no solo estables, sino también lo suficientemente elásticos para resistir los golpes de ariete. Los cimientos se construían con especial cuidado. A menudo los romanos cavaban varios metros hasta alcanzar suelo firme. Allí colocaban una base de bloques de piedra masivos, perfectamente tallados y ajustados. Sobre esta se elevaba el muro principal, cuya altura variaba entre 3 y 6 metros según la importancia estratégica de la fortaleza. El camino de ronda en la corona del muro era el corazón del sistema defensivo. Lo suficientemente ancho para que 2 soldados caminaran lado a lado, ofrecía protección contra proyectiles enemigos mediante su parapeto. Las torres se integraban en el muro a intervalos regulares, proporcionando altura adicional para los arqueros y permitiendo atacar a los asaltantes desde los flancos. Las puertas de una fortaleza romana eran simultáneamente sus puntos más fuertes y más vulnerables. Para resolver esta paradoja, los romanos desarrollaron un sofisticado sistema de puertas dobles con torres de flanqueo. Cada puerta tenía 2 pasajes, uno para carros, otro para peatones, que se cerraban con pesadas puertas de madera. Frente a la puerta principal se encontraba la clavícula, un muro curvo que obligaba a los atacantes a exponer su lado derecho, no protegido por el escudo, a los defensores. El área de la puerta estaba pavimentada y ligeramente elevada para mantenerla transitable incluso en mal tiempo. Sobre el pasaje había una sala de guardia, desde donde se operaban los tornos para las pesadas puertas de madera. La defensa se reforzaba con un ingenioso sistema de rastrillos. Estas rejas de hierro o madera podían bajarse instantáneamente en caso de emergencia para separar y atrapar a los enemigos que hubieran penetrado. La combinación de protección activa y pasiva convertía las puertas en verdaderas fortalezas dentro de la fortaleza. El interior de una fortaleza romana estaba organizado como una pequeña ciudad. La red de calles seguía una cuadrícula
precisa que no solo servía para la orientación, sino que también aseguraba la ventilación de la instalación densamente construida. Bajo las calles corría un complejo sistema de alcantarillado que drenaba eficientemente el agua de lluvia y las aguas residuales. Los diferentes tipos de edificios estaban ordenados según su función. Alrededor del cuartel general central se agrupaban los principales edificios administrativos. En las áreas exteriores se encontraban los barracones, talleres y almacenes. Se prestaba especial atención a los graneros, que se construían sobre cimientos elevados para proteger las provisiones de la humedad. Un elemento notable de cada fortaleza grande era el hospital, el valetudinarium. Con sus habitaciones individuales para enfermos, salas de operaciones e incluso su propia cocina, estaba muy adelantado a su tiempo. Las termas, los baños romanos, no solo servían para la higiene, sino que también eran importantes puntos de encuentro social y ayudaban a mantener alta la moral de la tropa. El suministro de agua de una fortaleza romana era una obra maestra de la ingeniería. Cuando era posible, el agua se conducía mediante acueductos o tuberías subterráneas desde fuentes situadas en lugares más elevados. Dentro de la fortaleza, un sistema de tuberías de plomo distribuía el preciado líquido a los diferentes puntos de consumo: las termas, la cocina, las letrinas y los pozos en los patios interiores. El almacenamiento de provisiones se planificaba con precisión militar. Los grandes horrea, los edificios de almacenamiento, estaban construidos para conservar las provisiones de manera óptima. Los suelos elevados y los canales de ventilación en las paredes protegían el grano de la humedad. La capacidad de almacenamiento se calculaba para que la guarnición pudiera sobrevivir a un asedio de varios meses. El suministro de energía se basaba principalmente en la madera, que se almacenaba en cobertizos especiales. Para el trabajo del metal en las forjas había depósitos de carbón, y para la iluminación se utilizaban lámparas de aceite, cuyo combustible se almacenaba en ánforas. Cada detalle del suministro estaba pensado y orientado a la eficiencia, un sistema que hacía de las fortalezas unidades autosuficientes. Piedra a piedra al cielo va, la fortaleza en majestad. Manos maestras la crearon para el imperio guardar. En sus muros late el tiempo, Roma eterna vivirá. Muros fuertes, noble muro, contra todo temporal. Firme está la fortaleza, Roma eterna sin igual. Torre y puerta bien alzadas hemos dado a esta tierra. Agua fresca, suelo firme, sabia elección de guerra. Calles cruzan, bien trazadas, por soldados diseñadas. Fosos hondos, alta guardia, nos protegen noche y día. Ningún enemigo entrará donde Roma centinela está. Llenos siempre los graneros, mientras fuera ruge el viento. Arte, ciencia y destreza dan a nuestros muros fuerza. Eterno es el fundamento que ningún rival vencerá. Muros fuertes, noble muro, contra todo temporal. Firme está la fortaleza.
Los bosques más allá del limes albergaban una constante amenaza para el Imperio romano. Aquí vivían las tribus germánicas, guerreros salvajes a ojos de los romanos, pero en realidad sociedades altamente organizadas con sus propias tradiciones, leyes y una compleja estructura social. Las tribus más importantes eran los catos, queruscos y marcomanos. Poseían impresionantes capacidades militares, desarrolladas durante años de lucha contra los romanos. Sus grupos de guerreros eran pequeños y móviles, perfectamente adaptados para realizar ataques rápidos y emboscadas en el denso bosque. A diferencia de lo que los romanos a menudo describían, estas tribus no eran bárbaros salvajes, practicaban una agricultura avanzada, eran hábiles trabajadores del metal y mantenían extensas redes comerciales. Su sociedad se basaba en un complejo sistema de lealtades y honor que los observadores romanos a menudo malinterpretaban. Los asentamientos germánicos eran muy diferentes de las ciudades romanas. En lugar de casas de piedra, preferían grandes construcciones de madera que a menudo albergaban a varias familias. Estas casas comunales estaban magistralmente construidas y ofrecían protección contra el duro clima al norte del limes. Las aldeas estaban estratégicamente ubicadas, a menudo en colinas o en valles protegidos. Alrededor de los edificios principales se agrupaban talleres, almacenes y establos. Particularmente impresionantes eran las forjas, donde los artesanos germánicos producían armas y herramientas de la más alta calidad. Los hallazgos arqueológicos muestran que estos asentamientos no eran en absoluto primitivos. La gente vivía en comunidades bien organizadas, comerciaba con bienes valiosos y mantenía tradiciones culturales que se habían desarrollado durante generaciones. Muchas de estas aldeas existieron durante siglos en el mismo lugar. La guerra germánica estaba perfectamente adaptada a las condiciones locales. Los guerreros conocían cada sendero a través de los densos bosques y utilizaban el terreno difícil en su ventaja. Su táctica preferida era el ataque sorpresa. Golpear rápido y retirarse antes de que las pesadas legiones romanas pudieran reaccionar. Su arma principal era la lanza, complementada por grandes escudos y la temida espada larga, la espada. A diferencia de los romanos, no luchaban en formaciones fijas, sino en grupos sueltos que podían adaptarse rápidamente a la situación. Sus líderes eran guerreros experimentados que guiaban a sus hombres con el ejemplo personal. La guerra psicológica era una parte importante de su estrategia. A través de gritos de batalla estremecedores, el retumbar de sus escudos y el uso hábil de la niebla y la oscuridad sembraban el terror entre las tropas romanas. Los romanos aprendieron a respetar estas tácticas y desarrollaron sus propios contramétodos. A pesar de todos los conflictos, existía un activo comercio entre romanos y germanos. En ciertos puntos a lo largo del limes surgieron verdaderos mercados donde los comerciantes intercambiaban sus mercancías bajo estricta supervisión. Los germanos ofrecían ámbar, pieles, esclavos y el codiciado cabello rubio para las pelucas romanas. A cambio, recibían bienes de lujo romanos como vino, aceite de oliva y cerámica fina. Las armas y herramientas de acero romanas eran especialmente codiciadas. Este comercio estaba estrictamente controlado por ambas partes. Los romanos querían evitar que demasiadas armas cayeran en manos germánicas, mientras que los jefes tribales querían limitar la influencia romana en su cultura. Las relaciones diplomáticas eran complejas. Muchos jefes tribales mantenían simultáneamente relaciones amistosas y hostiles con Roma, según lo que mejor servía a sus intereses. Algunos enviaban a sus hijos a educarse en Roma mientras planeaban ataques a asentamientos romanos. La religión germánica estaba profundamente arraigada en la naturaleza. Los bosques sagrados y las fuentes eran importantes lugares de culto donde se veneraba a los dioses. Los romanos observaban estos rituales con una mezcla de fascinación y repulsión, especialmente las ceremonias nocturnas en los oscuros bosques. Los sacerdotes y videntes tenían gran influencia en la sociedad germánica. Interpretaban la voluntad de los dioses, realizaban importantes rituales y aconsejaban a los jefes tribales en decisiones importantes. Los romanos temían especialmente a las videntes. Su fama profética se extendía más allá de las fronteras.
Los germanos creían en una vida después de la muerte y enterraban a sus muertos con ricos ajuares funerarios. Los hallazgos arqueológicos muestran el esplendor de estos entierros. Armas, joyas y objetos personales testimonian una cultura altamente desarrollada y extensas relaciones comerciales. La confrontación centenaria en el limes marcó a ambas culturas. Los romanos adoptaron armas y tácticas germánicas, reclutaron tropas auxiliares germánicas y finalmente integraron tribus enteras en su imperio. Los antiguos enemigos se convirtieron en importantes pilares del imperio tardío. La cultura germánica, a su vez, fue fuertemente influenciada por Roma. Palabras prestadas del latín, bienes comerciales romanos e innovaciones técnicas encontraron su camino en la sociedad germánica. Los jefes tribales adoptaron métodos administrativos romanos y conceptos políticos. El legado de esta época perdura hasta hoy. En sitios arqueológicos, en el lenguaje y en las tradiciones culturales se encuentran las huellas de este intenso encuentro entre dos mundos. El limes no era solo una frontera militar, sino también una zona de contacto donde las culturas se mezclaban e influían mutuamente. En el bosque ancestral, donde el roble ha de crecer, nuestra fuerza tribal nunca habrá de ceder. Roma alzó su muralla, mas no nos ha de vencer. Hijos del bosque y la tierra, libres como el vendaval, guerreros de antigua guerra, al combate sin igual. Hijos del bosque y la tierra, la libertad ha de triunfar. La niebla al despuntar, los guerreros al partir, por el bosque al andar, el honor a seguir, en silencio mortal, la victoria a exigir. En el claro sagrado, donde dioses están, nuestro antiguo legado, defendiendo con afán. En el bosque encantado, los espíritus van. Con el hierro y la sal, comerciamos sin temor, mas el alma tribal mantenemos con valor, hasta el día final que termine el dolor. Hijos del bosque y la tierra, libres como el vendaval, guerreros de antigua guerra, al combate sin igual. Hijos del bosque y la tierra, la libertad ha de triunfar. En puntos seleccionados a lo largo del limes surgieron puestos comerciales especiales, zonas cuidadosamente vigiladas de intercambio económico. Estos mercados eran los únicos lugares donde oficialmente se permitía el comercio entre el imperio y las tribus germánicas. Aquí se reunían comerciantes de ambos lados de la frontera bajo la atenta mirada de los soldados romanos. La arquitectura de estos puestos comerciales era práctica y funcional. Una plaza central estaba rodeada de almacenes y puntos de control. Puertas masivas regulaban el acceso, mientras que plataformas elevadas proporcionaban a los guardias una buena visión general.
Cada comerciante y cada mercancía era minuciosamente inspeccionada. Los horarios comerciales estaban estrictamente regulados. Los mercados solo podían funcionar en días específicos y al atardecer todos los comerciantes extranjeros debían abandonar el territorio romano. Por la noche, las puertas se cerraban y se colocaban guardias adicionales para prevenir actividades clandestinas. La lista de mercancías comercializadas era larga y variada. De los territorios germánicos llegaban ámbar del mar Báltico, pieles de los bosques del norte, esclavos de tribus lejanas y el codiciado cabello rubio para las pelucas romanas. También miel, cera y carne ahumada encontraban su camino a través de la frontera. Los romanos ofrecían a cambio artículos de lujo, fina cerámica de terra sigillata, cristalería de los talleres del Rin, joyas de las provincias y, por supuesto, vino. Especialmente codiciados eran los productos metálicos romanos, herramientas, vajillas y en ocasiones también armas, cuyo comercio estaba estrictamente controlado. Cada transacción era meticulosamente documentada. Los escribas romanos llevaban registros precisos sobre el tipo y cantidad de mercancías, los comerciantes y los aranceles pagados. Estos registros nos proporcionan hoy una visión detallada del comercio fronterizo antiguo y las relaciones económicas entre Roma y las tribus germánicas. Entre comerciantes y compradores se movían discretamente los ojos y oídos de Roma. Informantes de ambas culturas recopilaban valiosa información sobre conflictos tribales, movimientos de tropas y alianzas políticas más allá de la frontera. A menudo eran los propios comerciantes quienes trabajaban como informantes. La administración romana había desarrollado un sofisticado sistema para recopilar y evaluar esta información. Oficiales especialmente entrenados dirigían una red de espías e informantes. Conocían las lenguas y costumbres locales y sabían cómo construir confianza y transmitir información discretamente. Los informantes más valiosos eran a menudo desertores de las tribus germánicas. Conocían las estructuras internas y planes de sus antiguas comunidades. Roma recompensaba generosamente a tales desertores con ciudadanía, tierras u oro. Sin embargo, su vida era peligrosa, pues la traición era duramente castigada por ambos bandos. Los contactos diplomáticos oficiales tenían lugar en edificios de recepción especiales que formaban parte de los puestos comerciales. Aquí se reunían funcionarios romanos con líderes tribales para negociaciones. Las salas estaban lujosamente decoradas para demostrar el poder de Roma e impresionar a los invitados germánicos. Hábiles diplomáticos utilizaban estas reuniones para forjar alianzas y detectar conflictos potenciales tempranamente. Distribuían generosos regalos a los jefes tribales cooperativos y sus familias. A menudo, los hijos de la nobleza germánica eran invitados como huéspedes, en realidad rehenes, a Roma, donde aprendían la cultura y educación romanas. La diplomacia era un complejo juego de poder e influencia. Roma utilizaba hábilmente las rivalidades entre las tribus para imponer sus intereses. Al mismo tiempo, los diplomáticos debían actuar con cautela para no provocar inadvertidamente alianzas tribales contra Roma. Cada encuentro diplomático era también una oportunidad para el espionaje por ambas partes. Más allá de las rutas comerciales oficiales, existía una red de senderos secretos a través del limes. Los contrabandistas conocían cada punto débil en la fortificación fronteriza, cada lugar sin vigilancia. Se movían de noche y con mal tiempo, cuando la visibilidad de las torres de vigilancia era limitada. Las mercancías de contrabando eran a menudo las mismas que en el comercio legal, solo que sin aranceles ni controles. Especialmente lucrativo era el contrabando de armas. Las espadas y armaduras romanas alcanzaban altos precios entre los guerreros germánicos. También los desertores romanos utilizaban estos caminos secretos para escapar de la dura disciplina militar. Las autoridades romanas luchaban constantemente contra el contrabando. Las patrullas recorrían la zona fronteriza. Se infiltraban espías en las bandas de contrabandistas. Los contrabandistas capturados enfrentaban un castigo severo, a menudo la crucifixión como ejemplo disuasorio.
Sin embargo, el comercio ilegal florecía, pues los beneficios valían el riesgo. El intenso intercambio en el limes dejó profundas huellas en ambas culturas. En los territorios germánicos, los arqueólogos encuentran artículos de lujo romanos mucho más allá de la frontera. La élite germánica adoptó costumbres romanas, desde el uso de vajilla fina hasta el consumo de vino. También, la cultura romana fue influenciada por el contacto con los germanos. Los soldados romanos adoptaron modas germánicas como los pantalones y los abrigos pesados. En la población fronteriza se mezclaban idiomas y costumbres. Surgieron nuevas formas de arte que combinaban elementos de ambas culturas. La intensa actividad comercial y de espionaje en el limes creó una cultura fronteriza única. Aquí surgieron nuevas redes sociales, relaciones comerciales y vínculos familiares que cruzaban la frontera. El limes no era solo una línea divisoria, sino un espacio de intercambio cultural cuya influencia sigue siendo perceptible hasta hoy. Entre muros y portales, donde amigo y rival son, se encuentran los mercaderes con su oculta misión. Oro y plata, vino y hierro, cambian manos sin cesar. Comerciantes en la noche cruzan líneas sin dudar. Ojos miran, oídos oyen, secretos van a buscar. Oro compra lealtades, muros puede atravesar. En las sombras los espías buscan datos sin parar. Cada historia es moneda que se puede negociar. La verdad vale su peso como el fuego al vigilar. Por senderos escondidos va el contrabando a pasar. La fortuna llama fuerte, mas la muerte puede estar. En la noche sin testigos todo puede cambiar. Comerciantes en la noche cruzan líneas sin dudar. Ojos miran, oídos oyen, secretos van a buscar. Oro compra lealtades, muros puede atravesar. Del comercio nace vida, nueva forma de pensar. Roma aprende otras costumbres que el tiempo ha de guardar. Del encuentro de dos mundos, nuevo mundo ha de brotar. Comerciantes en la noche cruzan líneas sin dudar. Ojos miran, oídos oyen, secretos van a buscar. Oro compra lealtades, muros puede atravesar. Los primeros signos de la crisis aparecieron de forma gradual. A finales del siglo II se multiplicaron los informes sobre confederaciones tribales agresivas que sondeaban el limes. Las guarniciones reportaban cada vez más ataques coordinados que iban más allá de simples incursiones. Algo había cambiado en el mundo más allá de la frontera. Las tribus germánicas habían aprendido durante siglos de enfrentamientos con Roma. Adoptaron la tecnología armamentística romana,
Desarrollaron formas más efectivas de organización militar y se unieron en confederaciones tribales más grandes. Las viejas estrategias defensivas del limes ya no eran adecuadas para esta nueva amenaza. Al mismo tiempo, los problemas internos debilitaban al imperio. Las líneas de suministro se veían interrumpidas por crisis económicas y disturbios políticos. En algunas guarniciones faltaban armas, equipo e incluso alimentos. La moral de las tropas decaía mientras aumentaba la frecuencia de las deserciones. El primer gran shock llegó con las guerras marcománicas bajo Marco Aurelio. Por primera vez en siglos, tropas enemigas atravesaron el limes a gran escala. Los marcomanos y sus aliados sobrepasaron las fortificaciones fronterizas y penetraron profundamente en territorio romano. El pánico se extendió por las provincias. Roma movilizó todas las fuerzas disponibles. El propio emperador Marco Aurelio dirigió la contraofensiva. En años de combates con grandes pérdidas, los invasores fueron rechazados. Pero el mito de la invencibilidad del limes se había roto. Las debilidades del sistema eran evidentes. La reparación de las fortificaciones dañadas consumió enormes recursos. Se desarrollaron nuevos conceptos defensivos, se construyeron fortalezas adicionales, pero los problemas fundamentales persistían. La frontera era demasiado larga, las tropas estaban demasiado dispersas y los enemigos se hacían cada vez más fuertes. El mayor peligro no siempre venía del exterior. Los comandantes romanos, que se proclamaban emperadores rivales, retiraban repetidamente tropas del limes para imponer sus demandas de poder. La defensa fronteriza se convirtió en un peón en las luchas de poder entre pretendientes rivales al trono. En el caos de las guerras civiles, la estructura de mando se derrumbó por completo en algunos lugares. Unidades enteras desertaron o se unieron a los usurpadores. Las tropas restantes estaban más ocupadas en sobrevivir que en asegurar la frontera. Las tribus germánicas aprovechaban hábilmente estas fases de debilidad. Particularmente devastadora fue la traición de comandantes que desertaban al enemigo con su conocimiento local. Conocían los puntos débiles de las fortificaciones, las rutinas de los guardias, los mejores momentos para atacar. Su conocimiento inutilizaba la sofisticada defensa del limes. En el siglo III aparecieron nuevos enemigos aún más peligrosos en las fronteras. Los alamanes y otras confederaciones tribales disponían de una fuerza militar sin precedentes. Habían aprendido de los errores de sus predecesores y desarrollaron estrategias efectivas contra las defensas romanas. Estos nuevos adversarios ya no eran confederaciones tribales sueltas, sino entidades protoestatales con una organización militar fija. Disponían de máquinas de asedio, dominaban la guerra psicológica y coordinaban sus ataques a lo largo de grandes secciones del limes. Las viejas tácticas romanas se volvían cada vez más ineficaces. Especialmente peligrosa era su capacidad para explotar sistemáticamente las debilidades romanas. Atacaban específicamente secciones con poco personal, aprovechaban el mal tiempo para ataques sorpresa y mantenían una efectiva red de espionaje. La ventaja tecnológica de Roma se desvanecía visiblemente. La crisis alcanzó su punto culminante a mediados del siglo III. En una serie de devastadoras incursiones, el limes fue sobrepasado en varios puntos. Provincias enteras se perdieron. Ciudades romanas fueron saqueadas. La población huía en pánico. El sofisticado sistema defensivo se derrumbó como un castillo de naipes. La reacción romana mostraba la desesperación de la situación. Regiones enteras fueron abandonadas. Nuevas líneas defensivas se establecieron muy por detrás del antiguo limes. La estrategia cambió de defensa estática a unidades de intervención móviles que debían contener las incursiones. El concepto centenario del limes había quedado obsoleto. Las fortalezas abandonadas se deterioraron rápidamente. Las poblaciones locales las usaban como canteras. La naturaleza reconquistaba las instalaciones. Lo que una vez fue el símbolo más orgulloso del poder romano se convirtió en ruinas, un monumento pétreo a la fugacidad del poder imperial. De las cenizas del viejo sistema surgió una nueva forma de defensa fronteriza. En lugar de una línea de fortificación continua, Roma apostó ahora por un sistema de defensa en profundidad.
Múltiples líneas defensivas, unidades móviles de intervención y ciudades fortificadas formaban una red defensiva más flexible. El papel de las tropas fronterizas cambió fundamentalmente. En lugar de vigilancia pasiva, el enfoque estaba ahora en la protección activa de la frontera. La capacidad de reacción rápida se volvió más importante que la presencia estática. Se desarrollaron nuevas tácticas y equipos para satisfacer los requisitos cambiantes. También las relaciones con las tribus germánicas se redefinieron. Roma recurrió cada vez más a integrar a potenciales enemigos como federados en el imperio. Los antiguos enemigos se convirtieron en guardianes fronterizos, una solución pragmática, aunque arriesgada, que marcó el fin de la defensa fronteriza clásica. Muros nobles, antes fuertes, muestran grietas sin cesar. Guardias menguan con los años, lo seguro ha de fallar. En la noche crecen sombras, nueva fuerza de llegar. Caen limes, rompe el muro, gloria antigua de cesar. Lo que siglos ha durado, como polvo ha de volar. Cae el limes, muere el muro, tiempo nuevo ha de empezar. Marco manos atacando, rompen puertas sin temor. Enemigos dentro y fuera, traen muerte y dolor. La lealtad se desvanece cuando el miedo es el Señor. Nuevos tiempos, nueva guerra, tribus unen su poder. Viejas artes renacidas, Roma empieza a perder. En la noche más oscura, todo puede suceder. Oh, caen limes, rompe el muro, gloria antigua de cesar. Lo que siglos ha durado, como polvo ha de volar. Caen limes, muere el muro, tiempo nuevo ha de empezar. Caen limes, rompe el muro, gloria antigua de cesar. Lo que siglos ha durado, como polvo ha de volar. Caen limes, muere el muro, tiempo nuevo ha de empezar. La defensa del limes estaba en manos de diferentes unidades militares. La base la constituían los legionarios, soldados de élite de Roma, apoyados por las tropas auxiliares, unidades de apoyo de las provincias y pueblos aliados. Cada una de estas unidades tenía su papel específico en el complejo sistema defensivo. Los legionarios eran ciudadanos romanos, soldados profesionales altamente entrenados con 25 años de servicio. Formaban la columna vertebral de la defensa, estacionados en los grandes campamentos legionarios detrás de limes. Desde allí podían alcanzar rápidamente cualquier punto amenazado
y constituían una poderosa fuerza de reserva para emergencias. Las tropas auxiliares, en cambio, estaban estacionadas directamente en el limes. Procedían de las provincias y pueblos aliados, recibiendo la ciudadanía romana después de 25 años de servicio. Su conocimiento del terreno y las condiciones locales los convertía en guardianes fronterizos ideales. A menudo conocían el idioma y las tácticas del enemigo de primera mano. El entrenamiento de los soldados fronterizos era duro y minucioso. Los nuevos reclutas pasaban por un programa de entrenamiento de meses de duración, donde no solo aprendían el manejo de las armas, sino también disciplina de marcha, construcción de campamentos y los complejos sistemas de señales del limes. Se daba especial importancia al trabajo en equipo. Los soldados debían aprender a funcionar como parte de un todo mayor. Practicaban diferentes formaciones, maniobras y tácticas de combate hasta que se convertían en segunda naturaleza. La máquina militar romana era tan fuerte como la cohesión de sus unidades más pequeñas. El entrenamiento nunca terminaba realmente. Incluso los soldados experimentados entrenaban diariamente, practicaban nuevas tácticas y mantenían su forma física. La guardia fronteriza requería máxima atención y capacidad de reacción. Ejercicios e inspecciones regulares aseguraban que se mantuviera la capacidad de combate de las unidades. La defensa del limes requería diversos especialistas militares. La caballería jugaba un papel importante en el reconocimiento y la rápida respuesta a las amenazas. Arqueros del este del imperio aseguraban las murallas. Exploradores germánicos conocían cada sendero en la zona fronteriza. Los especialistas técnicos eran igualmente importantes. Los ingenieros mantenían las fortificaciones y desarrollaban nuevas instalaciones defensivas. Los artesanos en los talleres de los Castella reparaban armas y equipos. Los especialistas en señales aseguraban el funcionamiento del sistema de comunicación a lo largo de la frontera. La atención médica estaba en manos de médicos militares bien entrenados. En los hospitales de los Castella más grandes se podían realizar operaciones complicadas. La medicina militar romana estaba muy adelantada a su tiempo y contribuía significativamente a la capacidad de combate de la tropa. La vida en el limes seguía un ritmo estricto. El día comenzaba temprano con formación e inspección. Se asignaban las guardias, se enviaban las patrullas, se realizaban los ejercicios. Cada soldado conocía sus tareas y su lugar en el sistema. Además del servicio militar había tareas civiles. Los soldados trabajaban en los talleres, en los campos de la guarnición o en trabajos de construcción. Debían mantener su equipo, conservar los alojamientos y ocuparse de su aprovisionamiento. El ejército romano era también una gran organización de trabajo. En su tiempo libre, los soldados mantenían una animada vida comunitaria. Se reunían en las tabernas de los poblados adyacentes a los campamentos, participaban en festivales religiosos y cultivaban la camaradería. Muchos se casaban con mujeres locales y formaban familias, aunque oficialmente no estaba permitido. El largo tiempo de servicio marcaba profundamente a los soldados. Desarrollaban una fuerte identidad como defensores del imperio. Las experiencias compartidas, las privaciones y los éxitos unían a las unidades. Muchos soldados, después de 25 años de servicio, no conocían otro hogar que su lugar de guarnición. La lealtad a menudo se dirigía más a la propia unidad que a la lejana Roma. Las cohortes desarrollaban sus propias tradiciones y rituales. Sus estandartes eran símbolos sagrados por los que estaban dispuestos a morir. Estos fuertes vínculos hacían a las unidades muy efectivas, pero en tiempos de crisis también podían convertirse en un problema. Después del servicio, muchos veteranos se asentaban cerca de sus antiguas guarniciones. Formaban el núcleo de una población romanizada en las zonas fronterizas. Sus descendientes a menudo también ingresaban al servicio militar. Así surgieron verdaderas dinastías de soldados en el limes. Los soldados fronterizos dejaron profundas huellas en la historia. Sus inscripciones, lápidas y objetos personales nos dan hoy una visión de sus vidas. No eran solo guerreros, sino también portadores de cultura, que llevaron el modo de vida y la tecnología romana a las regiones fronterizas.
Muchas ciudades modernas a lo largo del antiguo Limes se remontan a guarniciones romanas. Los soldados trajeron nuevas técnicas artesanales, arquitectura y culturas a la región. Su influencia en el idioma, la cultura y la sociedad de las zonas fronterizas perdura hasta hoy. La historia de los soldados fronterizos también muestra la fuerza integradora del sistema romano. Personas de todas las partes del imperio servían codo con codo, mezclando sus culturas y tradiciones. El Limes no era solo una frontera militar, sino también un lugar de fusión cultural, marcado por las personas que lo defendían. Lejos del hogar natal, firmes en nuestro deber, lo que venga por igual, habremos de contener. 25 años dar, Roma nos ha de valer. Soldados del Limes somos, guardianes del imperial. En la lluvia y en el viento, firmes hemos de estar. Centinelas del imperio, hasta el alba vigilar. Con espada y con honor, siempre listos a luchar, en formación, sin temor, Roma hemos de guardar. Como uno al marchar, cada día al entrenar, de 1000 tierras aquí estamos, al águila servir. Nueva patria encontramos en la frontera al vivir. Por el imperio luchamos hasta el final, resistir. Cuando acabe nuestro tiempo, la lealtad perdurará. Nuevas vidas forjaremos donde el Limes está. Veteranos orgullosos, nuestra gloria vivirá. Soldados del Limes somos, guardianes del imperial. En la lluvia y en el viento, firmes hemos de estar. Centinelas del imperio, hasta el alba vigilar. Soldados del Limes somos, guardianes del imperial. En la lluvia y en el viento, firmes hemos de estar. Centinelas del imperio, hasta el alba vigilar. A finales del siglo III, el Limes enfrentaba su mayor desafío. Las fortificaciones fronterizas, antaño símbolo del poder y el orden romano, se habían convertido en una cadena de puntos vulnerables. Con creciente frecuencia, las confederaciones germánicas atravesaban las debilitadas defensas. Las guarniciones estaban diezmadas,
Muchos soldados habían sido retirados para las guerras civiles en el interior del imperio. Las tropas restantes ya no podían proteger efectivamente la larga frontera. En los poblados de las guarniciones se extendía una atmósfera de inseguridad. Las primeras familias comenzaban a abandonar sus hogares. La administración romana intentó contraatacar, se erigieron nuevas fortificaciones, se trajeron tropas auxiliares de provincias lejanas. Pero estas medidas no podían detener el cambio fundamental. La era de la defensa fronteriza estática llegaba a su fin. Las tribus germánicas habían cambiado. De confederaciones sueltas se habían convertido en poderosas federaciones tribales. Los alamanes, francos y godos disponían de ejércitos contundentes y una efectiva organización militar. Habían aprendido de Roma y estudiado sus debilidades. Estos nuevos enemigos ya no podían ser controlados con los métodos tradicionales. Los acuerdos diplomáticos se rompían rápidamente, los pagos de tributos solo incitaban a mayores exigencias. Las tribus habían reconocido que el imperio era vulnerable y explotaban sistemáticamente esta debilidad. Especialmente peligrosa era su nueva forma de hacer la guerra. En lugar de incursiones aisladas, realizaban ataques coordinados a gran escala. Disponían de máquinas de asedio, dominaban la guerra psicológica y utilizaban la extensa red de información de sus relaciones comerciales con fines militares. El deterioro del limes reflejaba la crisis interna del imperio. Los problemas económicos se hacían especialmente notables en la frontera. El pago del salario se realizaba de manera irregular, el suministro de equipo y provisiones se estancaba, la moral de las tropas caía a mínimos históricos. En esta situación, la corrupción se disparó. Los oficiales se enriquecían con el comercio con el enemigo, los puestos de guardia eran sobornados, los secretos militares se vendían. La estricta disciplina de tiempos anteriores había dado paso a una atmósfera de resignación y egoísmo. La población local perdió la confianza en la protección romana. Las familias ricas trasladaban sus residencias al interior del imperio. Los comerciantes evitaban las inseguras zonas fronterizas. La base económica de las regiones fronterizas comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, hasta el final hubo unidades que cumplieron con su deber. En algunas guarniciones, soldados romanos y germánicos defendieron juntos sus posiciones hasta el último hombre. Sus inscripciones funerarias testimonian sentido del deber y lealtad incluso en situaciones desesperadas. Los últimos defensores tuvieron que presenciar cómo el sistema al que servían se desmoronaba a su alrededor. Algunas unidades seguían luchando mientras las guarniciones vecinas ya estaban abandonadas. Se convirtieron en islas de orden romano en un mar de caos. Los hallazgos arqueológicos muestran los dramáticos últimos días. Objetos de valor enterrados apresuradamente, huellas de desesperadas batallas finales, fortificaciones de emergencia erigidas a toda prisa. Los últimos defensores del limes ya no luchaban por la victoria, sino solo por ganar tiempo. El final no llegó en todas partes al mismo tiempo. Algunos sectores del limes fueron invadidos, otros simplemente abandonados. En algunas regiones, la frontera se difuminó gradualmente mientras más y más federados germánicos se asentaban en el lado romano. El otrora tan claro limes se disolvió en un mosaico de diferentes áreas de dominio. Con el limes desapareció más que un sistema defensivo. Todo un modo de vida llegó a su fin. El mundo de las guarniciones, comerciantes y habitantes fronterizos. Muchos poblados fueron abandonados, las rutas comerciales se desertizaron, conexiones centenarias entre las culturas se rompieron. La última fase del limes marcó también el fin del Imperio Romano clásico. El nuevo imperio que emergió de la crisis era diferente, menos urbano, más militarizado, crecientemente influenciado por elementos germánicos. La caída del limes fue la expresión más visible de esta profunda transformación. Los restos físicos del limes sobrevivieron a los siglos. El viento y el clima erosionaron los muros, pero su trazado permaneció visible en el paisaje. Castillos medievales surgieron sobre los cimientos de las torres de vigilancia romanas. Ciudades modernas crecieron a partir de los antiguos lugares de guarnición. El legado del limes vive también en nuestra cultura.
En nombres de lugares, trazados de calles y tradiciones regionales se refleja el pasado romano. El limes marcó el desarrollo de Europa de manera duradera, como frontera entre el mundo romano y germánico, pero también como zona de intercambio y mestizaje. Hoy el limes es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio pétreo del arte ingenieril y la organización romana, pero también nos recuerda lecciones atemporales, que ningún muro dura eternamente, que las culturas se mezclan a pesar de las fronteras y que el cambio es la única constante histórica. Muros rotos, piedras caen, silencio en las salas hay, donde guardias vigilaban, gloria antigua se halla. Últimos defensores firmes contra el tiempo lucharán. Últimos días, última guardia, Roma pierde su poder, pero los muros quedarán como testigos del ayer. Últimos días, última guardia, el tiempo ha de vencer. Nuevos pueblos, nuevos tiempos, cruzan líneas sin parar. Lo que siglos separaba se comienza a entremezclar. De las ruinas surgirá lo que el tiempo traerá. Piedras hablan todavía.